Comentario a los 10 mandamientos por Santo Tomás de Aquino. 3 cosas le son necesarias al hombre para su salvación: el conocimiento de lo que debe creer, el conocimiento de lo que debe desear y el conocimiento de lo que debe cumplir. El primero se enseña en el símbolo, en el que se nos comunica la ciencia de los artículos de la fe. El segundo en el Padre Nuestro y el tercero en la ley. Trataremos ahora del conocimiento de lo que se debe cumplir. Para ello tenemos 4 leyes. La primera se llama ley natural, y esta no es otra cosa que la luz del entendimiento puesta en nosotros por Dios, por la cual sabemos qué debemos hacer y qué debemos evitar. Esa luz y esta ley se las dio Dios al hombre al crearlo. Sin embargo, muchos creen excusarse por la ignorancia, si no observan esa ley. Pero en contra de ellos dice el profeta en el Salmo 4, 6, son muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará lo que es el bien? Swing, como si ignorasen qué es lo que se debe hacer. Pero él mismo responde, y Videm 7. Marcada está en nosotros la luz de tu rostro, Señor, o sea, la luz del entendimiento, por la que se nos hace evidente qué debemos hacer. En efecto, nadie ignora que aquello que no quiere que se le haga a él, no debe hacérselo a otro, y otras cosas semejantes. Pero, aunque Dios le dio al hombre en la creación esta ley, o sea, la ley natural, el diablo sembró enseguida en el hombre otra ley, esto es, la ley de la concupiscencia. En efecto, mientras el alma del primer hombre estuvo sujeta a Dios, guardando los divinos preceptos, igualmente la carne estuvo en todo sujeta al alma o razón. Pero luego que el diablo apartó al hombre, por su gestión de la observancia de los divinos preceptos, así también la carne le desobedeció a la razón. Y por eso ocurre que aun cuando el hombre quiera el bien conforme a la razón, por la concupiscencia se inclina a lo contrario. Y esto es lo que el apóstol dice en Romanos 7, 23. Pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. Y por eso, frecuentemente la ley de la concupiscencia echa a perder la ley natural y el orden de la razón, por lo cual agrega el apóstol, ibidem, y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Así pues, por haber sido destruida la ley natural por la ley de la concupiscencia, convenía que el hombre fuese llevado a obrar la virtud y apartarse de los vicios, para lo cual era necesaria la ley de la Escritura. Pero es de saberse que al hombre se le aparta del mal y se le induce al bien de 2 maneras. En primer lugar, por el temor, porque lo primero por lo que alguien principalmente empieza a evitar el pecado es la consideración de las penas del infierno y del último juicio. Por lo cual dice el eclesiástico, Hino 16, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y adelante, 27. El temor del Señor aleja el pecado. En efecto, aunque el que no peca por temor no es un justo, sin embargo, así empieza su justificación. Así pues, de este modo se aparta el hombre del mal, y es inducido al bien por la ley de Moisés. Y quienes la menospreciaban eran castigados con la muerte. Carta a los Hebreos 10, 28. El que menosprecia la ley de Moisés sin misericordia es condenado a muerte sobre la palabra de 2 o 3 testigos. Pero como este modo es insuficiente, insuficiente fue la ley que había sido dada por Moisés, porque apartaba del mal al hombre precisamente por medio del temor, que aunque contenía la mano, no reprimía el corazón. Por eso hay otro modo de apartar del mal e inducir al bien, es a saber, el medio del amor. Y según este medio fue dada la ley de Cristo, a saber, la ley evangélica, que es la ley del amor. Pero es menester considerar que entre la ley del temor y la ley del amor hay una triple diferencia. En primer lugar, porque la ley del temor hace siervos a sus observantes,
Y en cambio, la ley del amor los hace libres. En efecto, aquel que obra solo por el temor, obra al modo del siervo. Quien en cambio obra por amor, obra a la manera del libre o del hijo. Por lo cual el apóstol dice en la segunda carta a los Corintios 3:17, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí está la libertad, porque obran por amor como hijos. La segunda diferencia está en que a los observantes de la primera ley se les ponía en posesión de bienes temporales. Isaías 1:19. Si queréis, si me escucháis, comeréis los bienes de la tierra. En cambio, los observantes de la segunda ley serán puestos en posesión de los bienes celestiales. San Mateo 19:17. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y Evangelio según San Mateo 3:2. Haced penitencia, porque el reino de los cielos está cerca. La tercera diferencia está en que la primera, de las dos leyes, es pesada. Hechos de los Apóstoles 15:10. ¿Por qué tentáis a Dios queriendo imponer sobre nuestro cuello un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar? Y en cambio la segunda es leve. Evangelio según San Mateo 11:30. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Y el apóstol en Romanos 8:15. No recibisteis un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción de hijos. Así es que, como ya dijimos, hay 4 leyes. La primera es la ley natural, grabada por Dios en la creación. La segunda es la ley de la concupiscencia. La tercera es la ley de la escritura. La cuarta es la ley de la caridad y de la gracia, que es la ley de Cristo. Pero es claro que no todos pueden con el duro trabajo de la ciencia, por lo cual Cristo nos dio una ley abreviada, que pueda ser conocida por todos y de cuya observancia nadie se pueda excusar por ignorancia. Y esta es la ley del amor divino. Dice el apóstol en Romanos 9:28. El Señor abreviará su palabra sobre la tierra. Debemos saber que esta ley del divino amor debe ser la regla de todos los actos humanos. Así como vemos en las obras de arte que es buena y bella la que se adecúa a la regla, así también un acto humano es bueno y virtuoso cuando concuerda con la regla del divino amor. Y cuando no concuerda con esta regla, no es bueno ni recto ni perfecto. Por lo tanto, para que los actos humanos sean buenos es menester que concuerden con la regla del divino amor. Pero debemos saber que esta ley del divino amor opera en el hombre 4 cosas sumamente deseables. En primer lugar, produce en él la vida espiritual. En efecto, de manera manifiesta, naturalmente el amado está en el amante, por lo cual quien ama a Dios lo tiene en sí mismo. Primera carta del apóstol San Juan 4:16. Quien permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él. También es de la naturaleza del amor el transformar al amante en el amado. Por lo cual, si amamos cosas viles y caducas, nos hacemos viles e inciertos. Oseas 9:10. Se hicieron abominables como lo que amaron. Pero si amamos a Dios, nos hacemos divinos. Porque como se dice en primera carta a los Corintios 6:17, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Pero según dice San Agustín, así como el alma es la vida del cuerpo, así Dios es la vida del alma. Y esto es algo manifiesto. En efecto, decimos que el cuerpo vive por el alma cuando tiene las operaciones propias de la vida, y cuando obra y se mueve. Pero si el alma se retira, el cuerpo ni obra ni se mueve. Así también, el alma obra virtuosa y perfectamente cuando obra por la caridad, por la cual habita Dios en ella. Y sin la caridad no obra. Primera carta del apóstol San Juan 3:14. Quien no ama permanece en la muerte.
Porque debemos considerar que si alguien posee todos los dones del Espíritu Santo, sin la caridad, carece de vida. En efecto, ya sea el don de lenguas, ya sea el don de la fe, ya sea cualquiera otro, sin la caridad no dan la vida. Aunque un cuerpo muerto se vista de oro y piedras preciosas, muerto permanece. Esto es pues lo primero que la caridad produce. Lo segundo que opera la caridad es la observancia de los divinos mandatos. San Gregorio. Nunca está inactivo el amor de Dios. Si existe, grandes cosas opera, pero si se niega a obrar, no es amor. Por lo cual el signo evidente de la caridad es la prontitud en cumplir los preceptos divinos. Vemos en efecto que el amante realiza cosas grandes y difíciles por el amado. Evangelio según San Juan 14, 23. El que me ama guardará mi palabra. Pero se debe considerar que quien observa el mandato y la ley del amor divino, cumple con toda la ley. Pues bien, es doble el orden de los divinos mandatos. En efecto, algunos son afirmativos, y la caridad los cumple, porque la plenitud de la ley que consiste en los mandamientos es el amor, por el cual se les observa. Otros son prohibitivos, y también estos los cumple la caridad, porque como dice el apóstol en primera carta a los Corintios 13, 4 no obra ella falsamente. Lo tercero que la caridad opera consiste en ser un socorro contra las adversidades. En efecto, a quienes poseen la caridad no los daña ninguna adversidad, sino que ésta se les transforma en algo saludable. Romanos 8, 28. Todas las cosas concurren para el bien de los que aman a Dios. Ciertamente, aun las cosas adversas y difíciles le parecen dulces al que ama, tal como entre nosotros lo vemos patente. El cuarto efecto de la caridad es que conduce a la dicha. En efecto, únicamente a los que posean la caridad se les promete la eterna bienaventuranza, porque sin la caridad todo es insuficiente. Segunda carta a Timoteo 4,8. Ya me está preparada la corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor, justo juez, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y es de saberse que solo según la diferencia de la caridad es la diferencia de la bienaventuranza, y no según alguna otra virtud. En efecto, hubo muchos que fueron más abstinentes que los apóstoles, pero estos aventajan a todos los demás en bienaventuranza, en virtud de la excelencia de su caridad. Porque, según el apóstol Romanos 8, 23 poseyeron las primicias del Espíritu. Así es que la diferencia de la bienaventuranza proviene de la diferencia de la caridad, y así se manifiestan los 4 efectos que produce en nosotros la caridad. Pero aparte de ellos hay algunos otros producidos por ella, que no se deben olvidar. En primer lugar, en efecto, produce la remisión de los pecados, y esto lo veremos claramente por nosotros mismos. En efecto, si alguien ofende a otro y luego lo ama íntimamente, en virtud de este amor a él perdona el ofendido la ofensa. De la misma manera, Dios les perdona los pecados a los que lo aman. Primera carta del apóstol San Pedro 4, 8. La caridad cubre una muchedumbre de los pecados. Y bien dice cubre, porque estos no los ve Dios para castigarlos. Pero, aunque diga que cubre una multitud, sin embargo, Salomón dice, Proverbios 10, 12, que la caridad cubre la totalidad de los pecados. Y esto es lo que manifiesta sobre todo el ejemplo de la Magdalena. Evangelio según San Lucas 7, 47. Le son perdonados sus muchos pecados. Y enseguida dice por qué. Porque ha amado mucho. Pero quizá diga alguno. Luego basta la caridad para lavar los pecados, y no se necesita la penitencia. Pero se debe considerar que no ama en verdad el que no se arrepienta verdaderamente. En efecto, es claro que cuanto más amamos a alguien, tanto más nos dolemos si lo ofendimos.
Y este es uno de los efectos de la caridad. Igualmente causa la iluminación del corazón, como dice Job 37:19. Todos estamos envueltos en tinieblas. En efecto, con frecuencia ignoramos qué debemos hacer o desear, pero la caridad enseña todo lo que es necesario para la salvación. Por lo cual dice en el Evangelio, según San Juan 2:27, su unción nos lo enseña todo. En efecto, donde hay caridad, allí está el Espíritu Santo, que lo conoce todo y nos conduce por el camino recto, como se dice en el Salmo 142:10. Por lo cual dice el Eclesiástico 10, los que teméis a Dios, amadle, y vuestros corazones serán iluminados. Esto es, conociendo lo necesario para la salvación. Igualmente produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, nadie posee en verdad el gozo si no vive en la caridad, porque cualquiera que desea algo no goza ni se alegra ni descansa mientras no lo obtenga. Y en las cosas temporales ocurre que se apetece lo que no se tiene, y lo que se posee se desprecia y produce tedio. Pero no es así en las cosas espirituales. Por el contrario, quien ama a Dios lo posee, y por lo mismo el ánimo de quien lo ama y lo desea en él descansa. El que permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él, como se dice en primera carta del apóstol San Juan 4:16. Igualmente produce una perfecta paz. En efecto, ocurre que frecuentemente se desean las cosas temporales, pero ya poseyéndolas, aún entonces el ánimo del que las desea no descansa. Por el contrario, poseyendo una cosa, desea otra. Isaías 57:20. Pero el corazón del impío es como un mar proceloso que no puede aquietarse. Y también Isaías 57:21. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Pero no ocurre así habiendo caridad para con Dios, porque quien ama a Dios goza de perfecta paz. Salmos 118-165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Lo cual es así porque solo Dios basta para satisfacer nuestros deseos. Dios, en efecto, es más grande que nuestro corazón, como dice el apóstol en la primera carta del apóstol, San Juan 3:20, y por eso dice San Agustín en sus Confesiones, libro 1, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Salmos 102-5, Él sacia tus deseos de todo bien. Igualmente la caridad hace al hombre de gran dignidad. En efecto, todas las criaturas están al servicio de la divina majestad, porque todas han sido hechas por Él, como están al servicio del artesano las obras de sus manos. Pero la caridad convierte al siervo en libre y amigo. Por lo cual les dice el Señor a los apóstoles, Juan 15:15, ya no os llamo siervos, sino amigos. Pero, ¿acaso no es siervo Pablo, ni los demás apóstoles que se firman siervos? Pero es de saberse que hay dos clases de servidumbre. La primera es la del temor, y esta es aflictiva y no meritoria. En efecto, si alguien se abstiene del pecado por el solo temor de la pena, no por eso merece, sino que todavía es siervo. La segunda es la del amor. En efecto, si alguien obra no por temor del castigo, sino por el amor divino, no obra como siervo, sino como libre, por obrar voluntariamente. Por lo cual les dice Cristo, ya nos digo siervos. ¿Pero por qué? El apóstol responde, Romanos 8:15, no habéis recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos. En efecto, no hay temor en la caridad, como se dice en primera carta del apóstol San Juan 4:18, porque el temor es por un castigo, pero la caridad no solo nos hace libres, sino también hijos, de modo que nos llamamos hijos de Dios y lo somos.
como se dice en Primer Evangelio, según San Juan 3:1. En efecto, el extraño se hace hijo adoptivo de alguien cuando adquiere para sí el derecho a heredarlo. De la misma manera, la caridad adquiere el derecho a la herencia de Dios, la cual es la vida eterna, porque como se dice en Romanos 8:16-17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo. Sabiduría 5:5. He aquí que han sido contados entre los hijos de Dios. Por lo ya dicho, son patentes las ventajas de la caridad. Puesto que es tan ventajosa, con ahínco se debe trabajar por adquirirla y conservarla. Sin embargo, es de saberse que por sí mismo nadie puede poseer la caridad. Antes bien es un don de solo Dios. Por lo cual se dice en primera carta del apóstol San Juan 4:10. La caridad está no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Pues es evidente que Dios no nos ama porque nosotros lo amáramos primero, sino que nosotros lo amamos a causa de su amor. Se debe considerar también que, aunque todos los dones provienen del Padre de las Luces, el de la caridad sobrepasa a todos los otros dones. En efecto, todos los demás se pueden poseer sin caridad y sin el Espíritu Santo, mientras que con la caridad necesariamente se posee al Espíritu Santo. Dice el apóstol en Romanos 5:5, la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, sin la gracia y sin el Espíritu Santo, se poseen ya el don de lenguas, ya el de ciencia, ya el de profecía. Pero aunque la caridad sea un don divino, para poseerla se requiere una disposición de nuestra parte. Y por eso es de saberse que para adquirir la caridad son necesarias dos cosas especialmente, y otras dos para el aumento de la caridad ya adquirida. Pues bien, para adquirir la caridad, lo primero es escuchar cuidadosamente la palabra divina, y esto se prueba de manera suficiente por lo que ocurre entre nosotros. En efecto, oyendo cosas buenas de alguien, nos inflamos en amor por él. Salmo 118:140. Tu palabra es fuego impetuoso, y tu siervo la ama. También el Salmo 104:19. La palabra del Señor lo inflamó. Y por eso aquellos dos discípulos de Emaús, turbados por el amor divino, decían Evangelio según San Lucas 24:32. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros, mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? Por lo cual leemos también en Hechos de los Apóstoles 10:44, que al predicar Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban la divina palabra. Y esto ocurre frecuentemente en las predicaciones, en cuanto los que vienen con un corazón duro se encienden en el divino amor en virtud de la palabra de la predicación. Lo segundo es la continua meditación del bien. Salmo 38:4. Me ardía el corazón dentro del pecho. Así es que, si quieres adquirir el amor divino, medita en el bien. En efecto, demasiado duro tendría que ser el que meditando en los divinos beneficios que se le han concedido, en los peligros que se le han evitado, y en la bienaventuranza que de nuevo se le ha prometido por Dios, no se inflamara en el amor divino. Por lo cual dice San Agustín, duro es el corazón del hombre, que no solo no quiere dar amor, sino que ni siquiera corresponder. Siempre, así como los malos pensamientos destruyen la caridad, así también los buenos la adquieren, la alimentan y la conservan. Así es que decidamos con Isaías 1:6. Quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestros pensamientos. Sabiduría 1:3. Los pensamientos perversos apartan de Dios.
Por otra parte, son también dos las cosas que aumentan la caridad ya adquirida. La primera es el desprendimiento del corazón de las cosas terrenas. En efecto, el corazón no puede portarse perfectamente en cosas diversas, por lo cual nadie puede amar a Dios y al mundo. Por lo mismo, cuanto más se aleja el alma del amor de las cosas terrenas, tanto más se afirma en el amor divino. Por eso dice San Agustín en el libro de las 83 cuestiones, la ruina de la caridad es la esperanza de alcanzar o guardar los bienes temporales. El alimento de la caridad es la disminución de la concupiscencia, su perfección, nula concupiscencia, porque la raíz de todos los males es la concupiscencia. Así es que el que quiera alimentar la caridad, aplíquese en disminuir las concupiscencias. Ahora bien, la concupiscencia es el deseo de adquirir o retener las cosas temporales. El principio de su disminución es el temor de Dios, al que no se puede solo temer sin amarlo. Y con este objeto fueron establecidas las órdenes religiosas. En ellas y por ellas, el alma se aparta de las cosas mundanas y corruptibles, y se endereza a las divinas. Lo cual se significa en 2 Macabeos 1:22, donde se dice, salió el sol que antes estaba nublado. El sol, esto es, el humano entendimiento, está nublado cuando se aplica a las cosas terrenas, pero brilla cuando se aparta y se retira del amor a las cosas terrenas. En efecto, entonces, resplandece, y en él crece entonces el amor divino. La segunda es una firme paciencia en las adversidades. En efecto, es claro que cuando sufrimos cosas penosas por la persona amada, ese amor no se destruye, sino que aumenta. Cánticos 8:7. Copiosas aguas, o sea, las muchas tribulaciones, no han podido extinguir la caridad. Por eso los varones santos que soportan las adversidades por Dios, más se afirman en su amor, así como el artesano quiere más la obra en que más trabajó. De ahí también que cuantas más aflicciones sufren los fieles por Dios, tanto más se elevan en su amor. Génesis 7:17. Crecieron las aguas, esto es las tribulaciones, y levantaron el arca sobre la tierra, o sea, a la iglesia o el alma del varón justo.